De nuevas escaladas, vamos a contar de nuevo una última hora. Está hablando en estos momentos Dmitry Peskov, el secretario de prensa de la Federación de Rusia, está hablando sobre intentos de Ucrania de hacer estallar la corriente turca. Ojo, porque el Kremlin está reconociendo los intentos de Kiev de hacer estallar la corriente turca. El presidente ruso, Vladimir Putin, ya ha hablado sobre esta cuestión. Así ha respondido el secretario de prensa del jefe de Estado ruso, Dmitry Peskov, sobre una investigación de Der Spiegel sobre los intentos de Kiev de volar un gasoducto, detrás del cual, según fuentes de la publicación, se encuentra el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny. Decía Peskov, sí, esto es exactamente de lo que Putin ya ha hablado. Así respondía a una solicitud para aclarar si la publicación de Der Spiegel describe exactamente esos intentos de atacar la corriente turca que el líder ruso había informado anteriormente, después de la explosión de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, después de estos sabotajes que ha sufrido Rusia. Ahora, como decimos, están hablando sobre intentos de Kiev de hacer estallar la corriente turca. Muy pendientes de esta última hora, pendientes de todas las reacciones en torno a Rusia. Vamos a hablar en este caso de Donald Trump. Como empezábamos contando en este espacio, se habla de que podría levantar, incluso quitar, cancelar directamente todas las sanciones contra Rusia. Se hablan de posibles negociaciones entre Putin y Trump. Hoy Peskov sobre esta cuestión. Te quiero preguntar por esto, Paco. Decía Rusia, decía Peskov, que Biden intenta prolongar la guerra, pero que Putin está abierto a negociar con Donald Trump. Puede ser un poco la esperanza. Quedan 2 meses que, como bien estáis explicando, se van a hacer muy largos, pero ¿crees que hay alguna opción de que se puedan entender? Yo creo que sí. Es decir, simplemente por el hecho de que se iniciara algún tipo de diálogo entre la administración estadounidense y la rusa, ya eso sería un gran avance, puesto que ahora no existía ningún tipo de diálogo, sino todo lo contrario, una provocación tras otra por una parte, frente a la otra. Entonces, no puede empeorar la situación, es evidente. En eso sí soy optimista, limitadamente optimista, porque la situación actual no puede empeorar con la nueva administración. Se ha hablado antes de la respuesta rusa, ¿no?, ante esta escalada del conflicto por parte de Estados Unidos y sus satélites, ¿no? En primer lugar, los pelotas de la clase, digamos, ¿no?, que son Francia y Gran Bretaña. ¿Alguien tiene alguna duda de que si Rusia, al margen de consideraciones históricas que son ciertas, como acabas de decir, ¿no?, de que si Rusia fuera como Estados Unidos, Kiev habría acabado como Gaza? ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? O como Bagdad, o con ataques masivos y bombardeos sobre población civil sobre Belgrado, etcétera. Los antecedentes son ilimitados en las últimas décadas por parte de Estados Unidos y sus intervenciones, ¿no?, en conflictos. Rusia ha actuado de una forma muy prudente en este conflicto que se inició hace 10 años. Decidió intervenir 8 años después del inicio del conflicto porque continuaba toda una serie de bombardeos sobre población civil que comenzaron en 2014-2015. Y hemos asistido a una guerra asimétrica en el sentido de que un bando, digamos, tenía como principales objetivos la población civil u objetivos civiles u objetivos militares sin pensar en las bajas civiles, y otro bando que se marcó como estrategia militar atacar objetivos estratégicos tipo energético y militares exclusivamente. Si es que si no, Kiev estaría ahora mismo arrasado después de 2 años de intervención de Rusia en la guerra. Y no hablo de armas nucleares. Si Rusia es una potencia que tiene capacidad suficiente para haber acabado con una ciudad como Kiev y no dejar piedra sobre piedra, no este año, sino en el anterior ya, ¿eh? Pero estábamos viendo hasta hace poco las discotecas llenas en Kiev. ¿Qué tipo de guerra es esa si hubiera sido una guerra contra Estados Unidos, ¿no? Si hubiera sido una guerra contra Estados Unidos, no habría ni discotecas, ni escuelas, ni Cristo que lo fundó, ¿no? Perdón por la expresión, ¿no? Entonces, insisto, estamos en una especie de guerra asimétrica. Y eso es una ventaja estratégica por parte de Estados Unidos, la OTAN y el régimen ucraniano, claro, porque saben que Rusia no es como ellos, al margen de otras consideraciones históricas, porque para Rusia es una guerra entre pueblos hermanos, ¿no? Efectivamente, la Rus de Kiev fue digamos, el origen de
del pueblo ruso, ¿no? Hace siglos. Y por otra parte estamos viendo el lamentable papel de los gobiernos occidentales, ¿no? Que viven en una especie de burbuja ajena a la realidad, ¿no? El otro día vimos al señor Starmer en la reunión bilateral con motivo de la cumbre del G20 entre China y el Reino Unido, abroncando a Xi Jinping, ¿no? Sobre el tema de Hong Kong, Taiwán, etcétera. Es decir, ¿a qué aspira ese señor? ¿Qué le está contando a la primera potencia económica y a su principal proveedor comercial, ¿no? La semana pasada la señora Baerbock, ministra de Exteriores alemana, de un gobierno que ha perdido mayoría en el Bundestag, es decir, que está cesante prácticamente, se atrevía a amenazar a China con sanciones. China es también el principal proveedor comercial de Alemania, ¿no? Y además Alemania es un país que ha entrado en recesión económica, ¿no? Y por otra parte, cuando Trump está hablando de establecer un diálogo sobre las sanciones a Rusia, es por realismo, no por interés, o sea, por interés propio y por realismo, ¿no? Pero sobre todo por realismo, porque se han dado cuenta de que las sanciones a Rusia han tenido un efecto boomerang, han provocado una caída de las economías europeas en primer lugar y a Rusia no le han afectado, hasta el punto de que, según organismos tan poco sospechosos de ser prorrusos como el Banco Mundial, Rusia ha desbancado ya a Inglaterra y a Alemania en las principales economías del mundo y así se ha situado como la cuarta, ¿no? en plena etapa de sanciones de Occidente contra Rusia. Es decir, que las sanciones a Rusia han sido autosanciones y efectivamente la nueva administración lo que pretendía era reencauzar el asunto económico también, porque claro, es decir, están arruinando Europa, ¿no? La economía americana ha sobrevivido, digamos, sobre todo ha contenido la inflación gracias al hundimiento de la economía europea, ¿no? Y de paso se han quitado de en medio un competidor también en el comercio internacional, que era la Unión Europea. Pero claro, eso a medio plazo para Estados Unidos tampoco va a ser beneficioso, puesto que estamos hablando de que, claro, una potencia en declive, que es una superpotencia en declive, que es Estados Unidos, con unos aliados más en declive todavía, y luego dos superpotencias emergentes, porque Rusia ya no es la de los 90, que son Rusia, en alianza estratégica con China, que China es ahora mismo si no lo es a corto plazo, es ya la primera superpotencia económica del mundo, ¿no? Entonces, bueno, viven en una burbuja ajena a la realidad y algún día tendrán que digamos, abrir los ojos, ¿no? Y ver lo que pasa en el mundo, ¿no? Al margen de sus deseos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la situación actual de la humanidad y el curso de la historia, ¿no? Bueno, pues con todos esperando a Donald Trump, vamos a mirar brevemente a su homólogo chino. Está hablando Xi Jinping en la cumbre del G20 junto a Luis Ignacio Lula da Silva, pendientes de cualquier comentario en torno a la nueva escalada que está teniendo lugar en Ucrania. Escuchamos a Xi Jinping. É também nosso consenso que China e Brasil continuem estreitando a colaboração nos fóruns multilaterais como Nações Unidas, G20 e BRICS, enfrentando a fome e a pobreza, conflitos regionais, mudanças climáticas, segurança cibernética, entre outros desafios tradicionais e não tradicionais de segurança, e dando nova contribuição China-Brasil para a paz e o desenvolvimento do mundo. O ano que vem marca o 10º aniversário do Fórum China-CELAC. A China gostaria de trabalhar com o Brasil e com os demais países da América Latina e Caribe para elevar aos novos patamares a cooperação entre a China e a região. Senhoras e senhores, no momento, o mundo está longe de ser tranquilo, com várias regiões sofrendo guerras, conflitos, turbulências e insegurança. A humanidade é uma comunidade de segurança indivisível. Só quando abraçarmos a visão de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável, é que trilharemos um caminho de segurança universal.
Com relação à crise na Ucrânia, enfatizei várias vezes que não existe solução simples para o assunto complexo. China e Brasil emitiram os entendimentos comuns sobre uma resolução política para a crise na Ucrânia e criaram o grupo de amigos da paz sobre a crise na Ucrânia junto com os outros países do sul global. Devemos reunir mais vozes que advogam a paz e procuram viabilizar uma solução política da crise na Ucrânia. A situação humanitária na faixa de Gaza ainda está se deteriorando, com os efeitos de contágio ampliando e a segurança regional gravemente impactada. Estamos profundamente preocupados e a comunidade internacional tem que fazer maior empenho para resolver a crise atual. É preciso focar na Palestina, que é a causa raiz. Apelamos para cessar fogo imediato, assistência humanitária garantida, implementação da solução de dois Estados e esforços incessantes para a solução abrangente, justa e duradoura da questão palestina. Tanto a China como o Brasil têm tradição e responsabilidade de preconizar a justiça e a moral. A China está dispuesta a trabajar. Bueno, pues escuchaban al presidente chino, a Xi Jinping, hablando sobre la crisis en Ucrania. Dice que el mundo está lejos de ser pacífico, dice además pues que es el momento de encontrar una solución política a la crisis en Ucrania, que China y Brasil están haciendo por ello con este plan de paz propuesto que, como decimos, ha sido rechazado ya en varias ocasiones por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Armando, quiero saber tu opinión también sobre el otro nombre que está encima de la mesa, que busca poner la paz, no solo Xi Jinping, no solo Lula, Donald Trump. Se habla de que podría levantar las sanciones a Rusia y sobre todo parece pues que en Rusia le suena un poquito mejor, ¿no? Parece que están bastante más abiertos a negociar con Donald Trump, también teniendo en cuenta pues los últimos resquicios de esta administración de Joe Biden. Definitivamente, en esta reunión del G20, por cortesía, Xi Jinping recibió o tuvo una reunión bilateral con el presidente Biden, pero su mensaje fue muy claro en relación a extender la mano con la próxima administración. El enemigo geopolítico, tanto por el tema tecnológico que le da competitividad a ambos países a nivel global, como tecnológico vinculado al sistema militar, es uno de los grandes temas de tensión en estas dos superpotencias. Y va a estar ahí. Y lo más probable es que haya un conflicto delicado en este tema, en una escalada en esta guerra comercial. Ya pasó en el 2018. Recordemos que de un, si no mal recuerdo, 23 de marzo a un 8 de abril se incrementaron en $200 millones casi de cada lado estas tarifas o impuestos a las exportaciones que estaban viniendo de un lado o de otro. Este es un escenario posible. Mientras que por otro lado Rusia no representaba la amenaza, hubo una buena relación diplomática, e inclusive se había filtrado a la prensa que había habido conversaciones y la relación entre el presidente Trump y Putin había continuado después de que había salido de la Casa Blanca. Esto significa que se pueden entender que para Trump y su legado era importantísimo esta promesa de resolver el conflicto, que obviamente lo decía en un día para mostrar esa capacidad de negociación y de franca y abierta relación con Rusia, pero lo que sí es cierto es que tenía o tiene posibilidades importantes de llegar a puntos de acuerdo con el presidente Putin. Trump en su campaña ya hablaba de esta verdadera amenaza de una tercera guerra mundial, que fue muy criticada, que muchos llegaron a burlarse de ella, pero yo creo que la información confidencial o clasificada
y de acceso con algunos de los actores relevantes que hablaban de esta posición que ahora estamos viendo, que es una realidad de algunos personajes en el Pentágono, de algunos actores en el Departamento de Estado, que tienen una posición más de conflicto, de escalar el tema y de mostrar la fuerza militar de Estados Unidos y sus aliados. Entonces es un tema complejo. Pues todos pendientes, desde luego, de Donald Trump, de lo que ocurre, de lo que ocurra también en las próximas horas en Kiev. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Paco, Armando, José Luis, un placer contar con vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer. Muchas gracias. Nosotros que hacemos una pequeña pausa.